Brandon tenía 19 años y estudiaba en la Universidad de Minnesota, cuando el 14 de mayo del 2008 partió en dirección a su hogar después del último día de clases. Como muchos estudiantes universitarios en Estados Unidos, el joven tenía su propio auto, pero horas más tarde llamó a sus padres a decirles que había sufrido un pequeño percance. Su auto se había estrellado en una zanja. Él pidió favor a sus padres que lo recogieran cerca de Lynn, una pequeña ciudad del suroeste de Marshall. Sus padres, preocupados, salieron de su casa y comenzaron a conducir hacia donde él se encontraba, y al mismo tiempo hablando con él por teléfono para determinar exactamente dónde se encontraba. Luego de unos minutos, los padres llegaron a la ubicación que Brandon les había descrito y empezaron a parpadear las luces del coche para que Brandon pudiera caminar hacia ellos. Pero Brandon no veía su señal. Él les dijo que no veía sus luces en absoluto, así que empezó a parpadear las luces de su propio auto para que sus padres le vieran. Pero ocurrió lo mismo. Sus padres tampoco veían las luces. Esto comenzaba a ser frustrante, así que Brandon decidió finalmente que comenzaría a caminar a la ciudad de Lynn, en dirección a la casa de un amigo. A eso de las 2 de la mañana le dijo a su padre que lo buscara en un estacionamiento de un club nocturno, que era un sitio de reunión popular en Lynn. Sin embargo, su padre seguía sin encontrarlo y a los 47 minutos de la llamada, esta terminó de manera brusca. El joven exclamó una grosería, como si hubiera visto algo impresionante, y su celular se desconectó de la red. El padre intentó volver a llamar varias veces, pero el teléfono de Brandon no presentaba conexión alguna. Y esa fue la última vez que el padre pudo escuchar hablar a su hijo. Preocupado, decidió alertar a las autoridades que comenzaron la búsqueda en la madrugada de ese mismo día. Los amigos de la familia también se reunieron a ayudar a los angustiados padres, que veían cómo pasaban las horas sin que su hijo apareciera por ningún lado. 500 voluntarios e incluso guías de perros comenzaron una búsqueda masiva para encontrar a Brandon o cualquier evidencia que apuntara a donde él podría estar. El resultado, sin evidencias. No habían pistas, nada. Lo único que se encontró fue su coche, que fue descubierto alrededor de 20 millas de distancia de donde avisó a sus padres que se había estrellado. Además, un rastreo de las llamadas en la investigación posterior reveló que el joven no se había dirigido a Lynn, sino que se encontraba en una torre a 35 kilómetros de Minnesota. Nadie sabe por qué o cómo llegó a ese lugar, si se quedó allí o siguió caminando, pero al menos ahora las autoridades podían concentrar la búsqueda en esa zona. Las cercanías de un río llevaron a la policía a proponer que el joven, distraído mientras caminaba en la noche hablando por celular, se había ahogado allí. Sin embargo, más de un mes de búsqueda fue insuficiente para encontrar su cuerpo y el río era más bien pequeño. A su máxima profundidad no superaba los 4 metros. Brandon jamás volvió a ver a su familia. Las autoridades aún no tienen idea de lo que le pasó al joven. Su desorientación en una región que conocía bien, su incapacidad de seguir caminando hacia Lynn y la confusión con sus padres solo añaden misterios a la historia. Pareciera pues que Brandon habría sido víctima de algún tipo de confusión debido a factores que no conocemos. Estos factores podrían ir desde una desorientación espontánea hasta algún tipo de alucinación, pasando por viajes a dimensiones paralelas, una interesante teoría paranormal para explicar este asunto. Lo cierto es que, a menos de que Brandon aparezca, jamás sabremos qué pasó aquella noche de mayo. ¿Qué crees tú?